Seguimos en este rumbo de la mañana y vamos con el comentario número 7 del señor Víctor Villanueva Fernández. Número 8, corrija. Perdón, número 8. Señores, Luis Abinader se va a Santiago para decirle a la República Dominicana tener una locución, un montaje que están haciendo desde la explanada del Monumento a la Restauración, este símbolo icónico desde la entrada de esta prodigiosa provincia del país, y que desde aquí el presidente ha seleccionado el escenario para hacer una visita de 2 días y matizar desde allá cuál ha sido a la óptica de la opinión de los que nos dedicamos de alguna u otra manera a hacer análisis en el devenir del quehacer diario de este país, para explicar cuáles han sido los 2 años de su gestión y marcar una perspectiva, entendemos, hacia los próximos 2 años de su mandato, que constitucionalmente tiene hasta el 16 de agosto del 2024. El presidente, obviamente, que arriba a 2 años de mandato en unas condiciones bastante difusas en lo que tiene que ver con la efectividad de su administración, y que a lo largo de estos 2 años se ha matizado su gobierno desde las mediciones que se han hecho con segmentos poblacionales. El primer año he insistido mucho en que el primer calificativo que ha tenido este gobierno ha sido el de improvisación, que fue una muletilla en términos de la opinión pública nacional de todo lo que siempre implicaban las decisiones de su gobierno en el primer año. Medidas tomadas y reversa para atrás. Decidimos esto y la reversa otra vez. Y aquella decisión y reversa por aquí. Y en el segundo año, la caracterización de esta administración ha estado sustentado en lo que tiene que ver con la incapacidad, que es una resultante de una improvisación constante. Y por lo tanto, la incapacidad ha sido el segundo elemento colectivo, de dominio colectivo, que se ha matizado sobre la administración del presidente Luis Abinader. Son tiempos bastante incómodos, mas no tan difíciles, porque la humanidad ha tenido que atravesar la experiencia de haber dado un frenón a la economía, a la dinámica social, como nunca en la historia de la humanidad. Y al ser precisamente Luis Abinader el primer presidente electo en el marco de la pandemia, obviamente que él llegó al gobierno sabiendo lo que iba a enfrentar. Él sabía exactamente cuál iba a ser el problema que tenía que enfrentar de cara al país, a razón precisamente de la pandemia. Y por lo tanto, él no puede señalar que es a razón de que esto le ha sorprendido, de que es culpa del otro, ni nada por el estilo. Desde los primeros meses de su administración, el presidente Luis Abinader centró sus movimientos políticos en una tendencia que todos le aplaudimos, y lamentablemente su asesor principal de cabecera le llevó a distanciarse de ese lineamiento. Y me refiero cuando el presidente Luis Abinader inició su mandato edificando consensos con las clases políticas del país, sobre todo para enfrentar el estado de cuarentena que atravesábamos y que se necesitaban sistemáticamente las votaciones en el Congreso Nacional para esto. Y obviamente que las visitas que hacía, que hizo a los principales líderes del país desde que inició el gobierno, esto le dio un sentido de dominio, y entendíamos como analistas que el presidente Abinader estaba construyendo las bases de tener un predominio dado a la naturaleza en la cual fue electo. Hay que recordar que las elecciones presidenciales pasadas fueron las que menor participación social tuvo de votantes. Por lo tanto, el 52% que votó por Luis Abinader no es más que el 25% de la población apta para votar.
y eso le daba un escenario de cierta dificultad en términos de representatividad orgánica de la sociedad misma frente al por la cual fue elegido. Es decir, que el 40 y tanto por ciento que no le votó, más el otro porcentaje, prácticamente un 50% que tampoco votó, eso entonces matiza un umbral mucho mayor por el cual él tenía que edificar consenso y establecer nuevas mayorías. Pero no se quedó ahí. El presidente, la evolución de la imagen del presidente fue bastante consolidada hacia el alza en su primer año de gobierno. Distintas medidas, sobre todo sometimiento por el caso de corrupción y otras medidas anunciadas de las distintas áreas que tiene que atender un gobierno y el presidente, obviamente que le generaron mucha cohesión social y política, y el presidente logró gozar de niveles de popularidad con buenas tendencias y sobre todo llegando prácticamente al 62, 64, 67% en aceptación en muchas mediciones. Pero desde el mes de noviembre pasado, desde noviembre del 2021 a la fecha, la tendencia ha sido altamente deplorable. Y esto es circunscrito a que ya entonces la población dejó de creer en que, bueno, está bien, los que salieron eran muy malos, bueno, está bien, la crisis internacional, pero en su alocución del 27 de febrero de este año, usted toma esa pieza que fue uno de los discursos más largos que se han dictado ante la Asamblea Nacional y no existe una sola mención de la palabra crisis. Por lo tanto, aquí crisis no ha habido, pero crisis ha sido la muletilla del gobierno para endosar la responsabilidad de lo que son en realidad las consecuencias de sus decisiones. Y es ahí donde está entrampado el gobierno, en que no sabe cómo enfrentar precisamente los elementos que tienen que ver con la calidad de las decisiones de su gestión. La gente no le indaga a Luis que esta crisis existe, que esta crisis fue provocada por él. Se le indaga que las decisiones que él ha tomado para la crisis han sido las peores. Aumento de la tarifa eléctrica, regalo de la actividad lucrativa del Estado mediante contratos de fideicomisos y en supuestas alianzas público-privadas, dando como monopolio determinadas prácticas lucrativas naturales del Estado. Y un conjunto de otras vertientes que se pueden señalar y endosar a esta administración y que obviamente el presidente ha quedado atrapado sobre esa realidad. Pero como el presidente va hacia Santiago, y en Santiago de los Caballeros ha sido el escenario que el presidente ha tomado para esto, yo lamento tener que retraer dos datos que son del propio gobierno. Dos datos que desde esta administración, de este gobierno, hay que recordarle al presidente para ver si el día de mañana él cambia esa tendencia para que no lo cambien a él. Porque el propio Banco Central señaló, y lo he analizado desde distintos ángulos aquí, que en la región norte o Cibao, que tiene más de 3.4 millones de habitantes, que le corresponde más del 30% de las exportaciones, que tiene más del 30% de las habitaciones en el sistema turístico. Esa región del Cibao, que aporta tanto al Producto Interno Bruto del país, el gobierno dejó caer la inversión pública al desarrollo un 76%. Con provincias como Monseñor Noel, donde en el año pasado se invirtió 0 pesos públicos. 0 pesos. O provincias como Valverde Mao, donde solo invirtieron un 7% con respecto al 2021. O Hermanas Mirabal, que la caída de la inversión pública fue de un 95%. O como Santiago Rodríguez, un 97%. O como Espaillá, un 97.5% de caída de inversión pública.
o como la provincia querida de mi compañero, Samaná, con una caída de un 97.6% de la inversión pública. Por eso, cuando el presidente fue ayer, fue a Santiago y anunció en el marco de la Expoferia Cibao de septiembre del 2021 que iba a invertir, oigan el titular y está ahí en Diario Libre, ustedes pueden buscarlo, no es una invención mía, aunque le pique el dato al que no quiere escuchar. Luis anunció una inversión de 42,000 millones de pesos en Santiago. Oigan el dato, 42,000 millones, dijo el presidente, a razón ya de un año prácticamente, que él hizo ese anuncio, en septiembre del 2021. Pero en el presupuesto que él en ese mismo mes sometió al Congreso para el año 2022, el presidente solo colocó 2.200 millones de pesos. Es decir, él anuncia 42,000 y ejecuta nada más 2.200. Y así un conjunto de anuncios y medidas que le han diluido la palabra al presidente. Y esto, por eso yo concluyo diciendo que estamos ante un gran fraude, un gobierno de cuberos, un gobierno que en el significado del cambio, que no dijo en campaña en qué consistía, y a que a razón de 2 años de su gobierno, podemos decir que el significado del cambio, el cambio es un fraude.